lo que vamos a ver tiene que ver con el ordenamiento constitucional. Profe, ¿Diga? está activada la cosita para rayar la pizarra. Ah, ya, gracias, a ver, lo voy a hacer de retiro. Pero igual supongo que ustedes no rayan pantalla. Ya, hoy día vamos a ver lo que es el ordenamiento constitucional. ¿Ya? El objetivo dice caracterizar la ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón. Eso ya lo hemos visto hartas veces. De hecho, casi todos los objetivos de nosotros, igual que pasaban, empezó así, considerando sus principales ideas, tales como el ordenamiento constitucional. ¿Ya? Entonces hoy día es como, acuérdense que este es casi el mismo objetivo de la clase pasada, que antes era más largo, y que tachamos los que ya habíamos visto. Ahora nos quedaba el ordenamiento constitucional, que es lo último de este gran objetivo que estamos viendo de la ilustración. ¿Ya? Ya. Entonces. Y después van a tener un trabajo sobre la ilustración, que va a ser con nota. Para no llenarlo de prueba, van a tener este tiempo para que la prueba sea a finales de octubre, pero este tiempo van a tener un trabajo que hacer. Ya, a ver. Primero, si yo estoy hablando del ordenamiento constitucional, ¿cuál es la primera pregunta que se les viene a la cabeza? La pregunta como, ya, ¿de qué está hablando el profe? Pero, ¿cuál sería la primera pregunta que se les viene a la cabeza? Que se ejerce un orden según la Constitución. Ya, pero antes de eso, tenemos que hacernos la pregunta, no todos podemos saber, ¿qué es una constitución? Ya, es lo primero que tenemos que saber, ¿qué es una constitución? ¿Ya? Y a ver, igual en la clase de hoy día intentemos que ustedes puedan escribirme o comunicarme porque vamos a hablar de temas que hasta el día de hoy traen problemas, ¿ya? Sobre todo lo que son las constituciones, ¿ya? A ver, según la definición textual de casi todo el mundo, dice, una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. ¿Ya? Lo primero que dice es reglas de convivencia, es decir, reglas de relacionarnos entre nosotros. Y acá nos dice leyes, porque en sí la Constitución es una ley que tiene muchas normas. ¿Ya? Son normas o reglas de convivencia. ¿Ya? Y se llama Constitución, y acá lo puse más simple, viene porque es decir, se llama así porque viene de constituir un Estado, de construir un Estado. ¿Ya? Un Estado, el Estado es la organización máxima del país. ¿Ya? Es decir, organizarlo y ponerle sus límites. Bien. La Constitución organiza un Estado y le pone límites al poder de ese Estado. ¿Ya? Por ejemplo, si antes existía una monarquía, que fue una de las grandes críticas que hizo la Ilustración, una de las grandes críticas fue que tenían todo el poder y podían hacer lo que querían. ¿Ya? Los ilustrados plantean el uso de constituciones para, primero que todo, organizar un Estado, crear un Estado y poner límites a lo que puede hacer o no ese Estado. ¿Ya? Porque si antes el rey podía hacer lo que quería, ahora no. Con una constitución, hasta el rey puede tener límites si existen monarquías. Por ejemplo, existen monarquías constitucionales. Como en Inglaterra existe un tiempo que hasta el rey tenía que seguir las reglas que se habían puesto en las constituciones. Entonces, una constitución podríamos decir que es, se le llama la Carta Magna muchas veces, o la ley principal del país, porque es la ley que organiza, arma el Estado, arma nuestra organización política. ¿Ya? Por eso es muy importante. ¿Ya? Por eso es ahora que se está hablando de cambio de constitución, ¿cierto? Es muy importante que se vea eso bien, porque es cómo vamos a vivir después de que se haga una nueva constitución. Cuando se hace una nueva constitución, esas van a ser nuestras nuevas prácticamente reglas de convivencia, ¿ya? Reglas de cómo se arma la política, cómo se va a organizar nuestra sociedad, ¿ya? Y pueden ser cosas muy simples, ¿ya? Por ejemplo, antes la Constitución utilizaba la palabra hombres, ¿ya? Y ahí, cuando la gente veía la ley, decía, está excluida la mujer. Entonces se le cambió el nombre por personas, ¿ya? Entonces,
es muy importante la Constitución porque las palabras que se utilizan para escribirla van a ser cruciales. ¿Ya? Entonces, es muy importante tener una Constitución como la ley principal del país, o la ley principal del Estado, o la Carta Magna, ya se le llama como... Es, podríamos decir, la columna vertebral de un Estado. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos una foto que puse, Constitución Política de la República de Chile de 1828. Una de las primeras constituciones que duró muy poco. ¿Ya? Pero es súper importante las constituciones. ¿Ya? Porque las constituciones pueden, de alguna forma, hacer cosas que no puedan cambiar en el país o cosas que puedan cambiar en un país. Como lo vamos a ver más adelante, con el caso de Chile. Ya. Objetivos de la Constitución, ¿ya? Uno de los principales objetivos que tiene una Constitución es garantizar la dignidad de las personas. ¿Ya? ¿Cómo se garantizan la dignidad de las personas? Se regulan los límites del poder y se regulan los derechos de las personas. Es decir, todos nosotros tenemos derechos, ¿cierto? Derecho a estudiar, derecho a vivir, derecho... Ya. ¿Dónde sale eso? ¿Dónde? En la Constitución. Tiene que estar claro eso. ¿Por qué? Nosotros podemos tenerlo implícito, saber eso, que nosotros tenemos derecho a vivir, pero, o el derecho a la vida, pero si no está en la Constitución, el Estado no se hace responsable de eso. No hay nadie que nos proteja de eso. ¿Ya? Entonces la idea es que las principales leyes, que igual que casi esto, el derecho a la vida está en casi todas las constituciones del mundo, ¿sí? Pero es lo importante que están nuestros derechos escritos ahí. ¿Ya? Y también que regulan el poder de las personas que nos van a mandar. ¿Ya? ¿Qué puede hacer el presidente, qué no? Etcétera, etcétera. Ya. Aquí, ese era uno de los principales. Pero acá vamos a ver los objetivos grandes de una constitución en general. Por ejemplo, establece la sociedad de un país, organiza la sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué dice? La base de la sociedad en Chile es la familia. Entonces, la familia se reconoce en la Constitución, que existen familias. ¿Ya? Las familias están reconocidas por las constituciones, porque según la Constitución dice, en Chile, que es la base de la sociedad. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tiene que hacer la Constitución? Por ejemplo, cuando dice organiza la sociedad, también podemos saber quién forma parte de Chile y quién no, quién es extranjero y quién no. Eso no es por algo, nosotros tenemos implícito, por ejemplo, si yo nací en Chile, porque soy chileno, pero eso tiene que estar escrito en un lado. Si no, nada, no sirve. ¿Ya? Pues acuérdense que es muy importante que todo esté escrito. Ya, asegura la vida comunitaria, el orden, las libertades individuales y colectivas. Están nuestros derechos ahí. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer y qué no en general? Es muy general eso sí la Constitución. Reconoce la igualdad de las personas, que todas las personas somos iguales. Por eso los ilustrados también querían aplicar las constituciones. Se reconocen derechos y deberes. ¿Ya? Nosotros tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Cada persona tiene un deber para así cumplir los derechos de las personas. A ver. Organiza el ejercicio de los poderes del Estado. Es decir, separa los poderes del Estado. ¿Ya? Delimitar y separar atribuciones y funciones de los poderes del Estado basados en los principios de independencia y separación de los poderes. Ejecutivo, que son el presidente, los ministros y los funcionarios del gobierno. Legislativo, senadores y diputados. Judicial, los jueces. Y un ejemplo acá que les puse. El presidente y los ministros no pueden influir en las decisiones de los jueces. ¿Por qué? Porque son, según nuestra Constitución, o la gran Constitución, la mayoría de las constituciones, son poderes autónomos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, que son autónomos. Pero todo esto está escrito en una Constitución. Por eso son importantes las constituciones. ¿Ya? Porque regulan prácticamente, ustedes pueden pensar que no nos afecta en la vida, pero finalmente sí, les puedo dar ejemplos que sí nos pueden afectar en la vida diaria. ¿Ya? Y aquí voy a empezar a dar ejemplos. Y vamos a tratar conceptos que ustedes van a tener que aprenderse y entenderlos. ¿Ya? Por ejemplo, la Constitución chilena dice el ejercicio de la soberanía. Esta es la actual Constitución y casi todas las constituciones tienen el mismo patrón en algunos capítulos y artículos. ¿Ya? Por ejemplo, dice, artículo 5, inciso primero, la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo
a través de plebiscitos y de elecciones periódicas, también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio, el ejercicio de la soberanía. A ver, ¿quién me puede decir lo que entendió aquí? O escribir. ¿Qué entendieron acá? Vamos. Si ustedes son secos. A ver, ¿qué entendieron acá ustedes? Que dice, la soberanía reside esencialmente en la nación. Vamos, ¿qué creemos que dice ahí? Si se equivoca, no importa. A ver, Matías Castillo. ¿Qué entiende usted por qué la soberanía reside en la nación? ¿Qué es lo que se le vino a la mente? ¿Qué es lo que cree? ¿Están o no? Ya, ¿qué cree que dice ahí, Matías? ¿Qué significa eso? La soberanía reside esencialmente en la nación. La soberanía no sé, pero no sé por qué como que me suena a monarquía. Soy mal. Ya, vamos a ver. Ya. Entonces primero tenemos que entender los conceptos. El primer concepto que tenemos que entender es soberanía. ¿Ya? En síntesis, lo que dice de soberanía es la autoridad suprema del poder político. Es decir, el que manda el Estado. ¿Ya? Y al residir en la nación, significa que el que manda todo es la nación. ¿Ya? Entonces vamos a lo que decía atrás. Que el ejercicio de este poder político supremo reside en la nación. ¿Y cómo se puede poner en práctica? A través de plebiscitos y elecciones periódicas. ¿Ya? Es decir, nosotros el ejercicio de nuestra soberanía lo hacemos cuando elegimos a personas o actuamos en plebiscitos. ¿Ya? Esta autoridad máxima. Y esto viene mucho de lo que tenía que ver con la Ilustración, porque la Ilustración habla mucho de la soberanía. La soberanía reside en el pueblo, que lo vimos hartas veces, ¿no? La soberanía reside en el pueblo, la soberanía tenía que ser, hablaba de la voluntad general, hablaba de muchas de esas cosas. Entonces, ¿qué era lo que decía la Constitución? Dice, la soberanía reside en la nación. Entonces dice, ¿y qué es la nación? Entonces, ¿quién, acá dice la soberanía, dice, ¿quién ejerce este poder supremo político? Y tenemos que ver lo que es nación para nuestra Constitución. ¿Ya? Por ejemplo, dice, nación es un conjunto de personas que se asocian a rasgos culturales, sociales, históricos, territoriales, instituciones políticas, entre otros, con el fin de conformar una comunidad política. ¿Ya? Entonces, se entiende aquí, por lo que es nación, como un conjunto de personas que tienen de alguna forma rasgos culturales parecidos, sociales parecidos, históricos parecidos, que han compartido una misma historia, territorios juntos, territorios parecidos, instituciones políticas comunes. Entonces eso se entiende como una nación. Según nuestra Constitución, en Chile solo existe una nación, que sería la nación chilena. Pero existen constituciones de otros países que reconocen más naciones dentro de un estado. Por ejemplo, Bolivia, que reconoce a los pueblos originarios como una nación, no necesariamente boliviana, sino por ejemplo que aymara, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, la chilena se habla mucho de que, y una de las críticas que se le hace y que hace el pueblo mapuche, que la Constitución chilena no reconoce al pueblo mapuche como una nación, que tiene rasgos culturales que serían muy diferentes a la nación chilena, porque comparten diferentes historias. ¿Ya? Entonces, para Chile solo existen los chilenos, y los mapuches para Chile son chilenos. Pero en cambio los mapuches, ellos mismos no se reconocen como chilenos, sino que se reconocen como mapuches. Porque una constitución puede reconocer a más naciones. ¿Ya? ¿Se entendió eso, no? Profesor, Diga. sí, ¿Sí, que en tiene? Estados Unidos
sería como al revés, porque tienen varios estados, pero es una sola nación. Claro, ahí vamos a hablar que las constituciones también regulan eso. Las constituciones regulan si un país va a ser Estado federal o Estado unitario. Por ejemplo, Estados Unidos es un Estado federal, porque su constitución general lo dice. ¿Ya? También tienen una constitución general y también tienen hartos estados, pero tienen una general del país, como la gran constitución, que dice, es, es un Estado federal. Chile es un Estado unitario, que tiene un Estado para todo el país. Pero Estados Unidos dice, la Constitución dice, es un Estado federal. Cada territorio tiene un diferente Estado y diferentes leyes. ¿Ya? Pero vamos a hablar sobre las naciones. ¿Ya? Para Chile, para el Estado chileno, en el territorio que rinde la Constitución, solo hay una nación, que son la nación chilena. Y por eso también hay un problema con el pueblo mapuche, que dicen que el Estado chileno no los reconoce como una nación. Hay otros países que tienen constituciones donde se reconocen más naciones, ¿ya? Eso no quiere decir que no puedan vivir en el mismo país. Eso hay que entenderlo, ¿ya? Pero en el caso de la Constitución solo existe la nación chilena, ¿ya? Y aquí fue lo que hablamos de soberanía, que lo puse al revés. También, ¿qué dice la Constitución? ¿Quiénes son los chilenos? ¿Ya? A ver, la Constitución es súper, son 120 artículos, son como 120 páginas, ¿ya? Pero regula quiénes son los chilenos, ¿ya? Y en cada país también va a regular quiénes son los de su nacionalidad, ¿ya? Pues acá dice, ¿quiénes son chilenos? Los nacidos en territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de gobierno y los hijos de extranjeros transeúntes. Todos los que, sin embargo, podrán optar a la nacionalidad chilena. Es decir, dice, todos los que nacen en Chile y que no son hijos de extranjeros son chilenos. Pero los hijos de extranjeros que nacieron en Chile pueden optar a la nacionalidad chilena. ¿Ya se entiende eso, no? Eso es lo que dice nuestra Constitución. Si, por ejemplo, la Constitución cambia y dice, todos los que están en Chile son chilenos, va a ser eso. Ya. A ver, ¿quiénes también son chilenos? Dice, Profe, ¿Liga? ¿y las personas que tienen como doble nacionalidad? Son tratados que tiene Chile, que hay personas que pueden tener doble nacionalidad, porque son padre y madre de otros países. Por ejemplo, España y Chile pueden Porque, tener esa doble nacionalidad, pero no tres. tipo, mi mamá es de Brasil y mi papá es chileno, entonces, Tendría que ver si ¿yo igual podría tener? sí, tendría que ver eso con los tratos que existen con Brasil, pero creo que sí. ¿Ya? Profe, ¿qué pasa si yo nací en otro país y mis papás son chilenos? Ahora viene el segundo artículo, la segunda parte del artículo 2 del artículo 5. Dice, los hijos de padre y madre chilenos nacidos en territorio extranjero son chilenos. Todo se requerirá que alguno de los ascendientes en línea recta del primero o segundo grado hayan adquirido nacionalidad chilena en virtud de lo establecido por los números 1, 2 o 4. Es decir, todos los hijos de madre y padre chilenos son chilenos. ¿Ya? ¿Y qué pasa ¿Quién si yo prefiero la otra nacionalidad? la prefiere? Ahí quedaría de la otra nacionalidad. Tendría que renunciar a la chilena, sí. A no ser que pueda optar a la doble nacionalidad también. Ya. Los extranjeros que obtuvieran la carta de nacionalización en conforme a la ley. Y los que obtuvieran la carta de nacionalidad por gracia. ¿Ya? Es decir, que el Estado le da la nacionalidad porque ha hecho algo muy, muy bueno por el país. ¿Ya? Que también se los pueden quitar. Si viven en embajada de otro país, se considera territorio chileno. No, el embajada de otro país no, se considera territorio del otro país. Ya. A ver, pero acá hay algo muy importante. Dice quiénes son chilenos. Pero es súper importante entender que en la ilustración y en los procesos que vamos a ver, existía algo que era muy diferente, que era la nacionalidad. Todos podemos ser chilenos porque nacimos en Chile, o todos podemos ser franceses porque nacimos en Francia, o todos somos ciudadanos chilenos, o todos somos ciudadanos franceses. No es lo mismo tener nacionalidad a ser un ciudadano, ¿ya? Porque, por ejemplo, en Chile dice, artículo 13 de la Constitución,
son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva. Es decir, los ciudadanos en Chile son los que tienen más de 18 años y no hayan estado en la cárcel más de 3 años y un día. Todos los que no hayan estado en la cárcel más de 3 años y un día y sean y tengan más de 18 años son ciudadanos. ¿Ya? Porque todos ustedes son chilenos, o algunos no, pero la mayoría de acá somos chilenos. Pero no todos ustedes son ciudadanos. De hecho, yo nomás soy ciudadano. Serían Profe, ciudadanos, ¿por qué pero... un día? ¿Qué? ¿Por qué 3 años y un día? Porque son como las leyes que dicen eso. Las leyes que ponen límites. Entonces son por algo legal. Entonces, pero después igual pueden optar a recuperar la ciudadanía. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de ser un ciudadano? La gracia de ser un ciudadano dice que el ciudadano tiene derecho a sufragio, es decir, a votar. Y puede optar a hacer cargos de elección popular, es decir, yo puedo optar a ser alcalde y los demás que la Constitución o la ley confiera. Es decir, si la Constitución dice que yo puedo ser alcalde porque tengo más de 18 años, puedo ser alcalde. O si puedo ser diputado porque tengo mayor de 21 años. Pero, por ejemplo, la Constitución dice que el presidente tiene que tener más de 35 años. Entonces, tengo que esperar a tener 35 para poder ser o postular a un cargo presidencial. ¿Ya? Pero eso es la gracia de ser ciudadano, poder participar en la política. ¿Ya? O la política del sufragio más que todo, porque también pueden haber otras formas de participación política. Pero un ciudadano puede votar. Ustedes no pueden votar porque no tienen 18 años. Pero cuando tengan 18 años van a poder votar. Bueno, estamos quedando tarde, ya. Y otro concepto importante que tenemos que entender es que la Constitución nos da o organiza lo que es el Estado de Derecho. Porque como en la Constitución están los derechos y se forma el Estado, y nosotros vivimos en un Estado, el Estado, la principal función que tiene es reconocer y proteger nuestros derechos. Por eso también se hacen las constituciones y se ponen nuestros derechos. ¿Ya? Por ejemplo, que los gobernantes, como los gobernados, están obligados a respetar la Constitución. Sí o sí. ¿Ya? Por ejemplo, si el presidente sale que dice, el presidente dura máximo 4 años, el presidente está obligado a respetar eso. ¿Ya? Respetar los poderes, la separación de los poderes del Estado, garantizar que los tribunales de justicia sean independientes. ¿Ya? Es decir, que nadie influya en los tribunales de justicia, para que pueda haber justicia. ¿Ya? Y garantizar los derechos de todos. Cuando se cumplen todas esas cosas, podemos decir que vivimos en un Estado de derecho. Y eso era lo que querían los ilustrados, vivir en un Estado de derecho donde todos seamos iguales en sentido de dignidad de las personas y en nuestros derechos. Que exista separación de los poderes del Estado, que los gobernantes respeten las leyes y que exista una independencia en la justicia, para así evitar los problemas de abuso de poder, etc. ¿Ya? Y ahora vamos a ver un poquito en la actualidad, que serían algunos conflictos que pueden haber en las constituciones. Y aquí estas son con noticias actuales. ¿Ya? Vamos a ver algunos que son leyes que pueden pasar con las constituciones o no. O cosas que se pueden hacer o cosas que no se pueden hacer por la Constitución. Y ese es un problema que estamos viviendo hoy en día, que tiene que ver con la Constitución. Por eso se habla tanto de cambio de Constitución, o algunos quieren mantener constituciones. Por ejemplo, acá dice un proyecto de ley que hablaba sobre el postnatal de emergencia. Ustedes saben lo que es un postnatal, ¿cierto? Aquí necesito Más o menos. Si quieren no se mutean y me pueden hablar. ¿Saben lo que es un postnatal? Que es cuando la mujer tiene el hijo, después tiene 6 meses de licencia para cuidar al hijo, para recuperarse, ¿ya? Y se habla sobre un postnatal de emergencia porque estamos en el COVID y no le vamos a pedir a una mujer que tiene un hijo de 6 meses que vuelva a trabajar con esta enfermedad. Entonces se habla de un postnatal de emergencia. ¿Qué empezó a ocurrir? Que los parlamentarios intentaron de alguna forma implementar esta ley, pero según la Constitución esta ley no se puede, no la pueden implementar los parlamentarios, no pueden de alguna forma decirle los parlamentarios, dar origen a esa ley, no pueden ellos crear la ley, la tiene que crear el presidente, porque un postnatal de emergencia significa que el Estado tiene que gastar plata,
Y el único que puede, según nuestra Constitución, crear leyes que gasten plata del Estado es el presidente. Entonces, si el presidente no quiere hacer un postnatal de emergencia, y hagamos que todo el mundo quiere uno, pero el presidente no quiere, no se puede hacer. Porque la Constitución dice que el único que puede hacer gastos fiscales o hacer una ley que involucre eso es el presidente. ¿Ya? Entonces los parlamentarios no pueden hacer eso. No pueden crear una ley que diga vamos a gastar plata para las mujeres que están en postnatal, porque eso sería inconstitucional. ¿Ya? Claro, pero la Constitución dice que el único que puede hacer eso, porque nosotros vivimos en una Constitución presidencialista. Aunque todo el mundo esté de acuerdo, el único que puede es el Poder Ejecutivo, el presidente. ¿Ya? Ese sería un problema que había en la Constitución, que se han hablado, porque dicen, todos querían el postnatal de emergencia, pero el único que podía hacerlo era el presidente, entonces era una traba. Aunque estuvieran la mayoría de las personas de acuerdo, no se podía hacer porque la Constitución lo planteaba así. Otro problema de la Constitución que quizás lo hayan visto, el indulto conmutativo, que era un indulto que se iba a dar a las personas en cárcel, ¿ya? Para evitar la pandemia, para que evitar que la gente se acumulara en las cárceles, entonces iban a sacar a algunas personas de la cárcel para evitar eso. Pero ¿qué ocurrió? Se acusó al Tribunal Constitucional, que es el tribunal que se ve si esto está de acuerdo a la Constitución o no. ¿Y qué decía? ¿Por qué se acusó? Porque decía que la ley era discriminatoria, porque no a todos se les daba el indulto. Por ejemplo, la ley no planteaba a las personas que estaban condenadas por violación a los derechos humanos. Entonces, como no integraba eso, la ley era discriminatoria. Entonces, como la ley dice que no se puede discriminar a la gente, la Constitución dice que no se puede discriminar a la gente, y acá supuestamente se estaba discriminando, era anticonstitucional. ¿Ya? Y el TC, que es el Tribunal Constitucional, tiene que saber si es constitucional o es anticonstitucional. ¿Se entiende? Entonces la Constitución aquí dice, no puede existir discriminación. Y si una ley, por ejemplo, tiene un rasgo de que puede discriminar a alguien, alguien puede decir, no, esta ley es inconstitucional, no se puede crear. Entonces ahí se tiene que revisar si en realidad es o no es así. Claro, esta ley dijo, finalmente el Tribunal de la Constitución declaró que no tenía nada que ver, entonces, que no era discriminatorio. Entonces se aprobó la ley. ¿Ya? Profesor, ¿Diga? pero ¿lo podría repetir de nuevo? Como que me confundí. Ya, a ver, lo del indulto. La Constitución dice que no puede existir discriminación. Y en el caso de la pandemia, cuando empezó a salir la pandemia, se dieron cuenta que las cárceles iba a ser un foco de contagio. Entonces, ¿qué crearon los parlamentarios? Los parlamentarios crearon una ley de indulto para sacar a algunos presos de las cárceles, pero en ellos no incluyeron a las personas que estaban en cárceles por violación a los derechos humanos. Entonces, ¿qué dijo un sector político? Dijo que esto era discriminatorio, que era inconstitucional, porque era discriminatorio porque no incluía a estos presos. Entonces, había una discriminación contra ellos. Entonces, y como la Constitución dice que no se puede discriminar, esta ley era inconstitucional, no se podía aprobar. Entonces ahí el Tribunal Constitucional tiene que ver si esta ley de verdad es discriminatoria o no. Finalmente rechazó eso. No, decía que no era discriminatoria. Entonces ahí tiene que empezar el proceso de la ley, si se aprueba o no se aprueba. Por ejemplo, el retiro de los fondos de las AFP. ¿Ya? A ver, esto también tiene que ver porque él dice que el retiro de los fondos incluía un gasto fiscal, es decir, el Estado tenía que gastar plata. Y como al que se le ocurrió esta ley era del Parlamento, el Parlamento no puede crear leyes, según nuestra Constitución, que incurran en gasto del Estado, en gasto de plata del Estado. Entonces, se decía que el retiro del 10% era inconstitucional,
porque el único que podía proponer esa idea era el presidente. Y como el presidente no lo había hecho, lo habían hecho los parlamentarios, no se podía hacer eso. Era inconstitucional. Finalmente, nadie aceptó eso y se aprobó la sacada del 10%. Otra cosa que también tiene que ver con lo mismo es la suspensión del crédito con aval del Estado, ¿ya? Que busca suspender. Entonces se creó un proyecto que buscaba suspender la deuda que tenían algunas personas por pagar la educación, con créditos. Entonces, dice, la iniciativa sí fue declarada admisible por la Cámara de Diputados, no sin antes que el diputado Diego Paulsen lo calificara como inconstitucional, ya que interviene en la administración financiera o administración presupuestaria del Estado, comprometiendo además su responsabilidad creditaria, ¿ya? Y además que incide en las atribuciones de la Tesorería General de la República. Es decir, el Estado tenía que gastar plata, y solo el que puede hacer eso es el presidente, que puede proponer eso. Entonces, ahí viene el problema que ha tenido la Constitución en muchos casos. Ya, también la Constitución actual habla de los derechos de las empresas, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá hay otro caso muy grande que hubo, que fue la prohibición de los servicios básicos, del corte de los servicios básicos en pandemia. Es decir, que no se podían cortar en pandemia. Pero acá muchos dijeron que era inconstitucional porque estaba violando los derechos de las empresas, los derechos de propiedad de las empresas. Claro, finalmente nadie acudió a eso porque prácticamente en el contexto que estamos viviendo no era aplicable, pero es cuestionable muchas cosas que se hablan. ¿Ya?